La planta donde se tiene el mezcal es más conocida como agave o maguey. Esta planta es de Mesoamérica. Varios estudios han comprobado que esta planta se ha utilizado por más de 9000 años. Se ha utilizado en la producción para alimentos, medicinas, entre otros. La palabra mezcal proviene de la lengua náhuatl. Este se divide de dos, que es el mec y el izcalli. El mec es maguey o agave. El izcalli es cocido, por lo que se conoce como mezcal cocido. La primera bebida que se creó a base del maguey fue el pulque, con base del aguamiel, el cual es fermentado. En el maguey puede tener diferente tiempo de fermentación y de sabor. La duración, la cual es variable, pero puede depender de 5 a 25 años, y cada uno tiene diferentes sabores y diferentes olor. Existen diferentes productos destilados del agave, como es el mezcal, el tequila, la racilla y la bacanora. Bueno, el proceso del mezcal parte de 4 pasos, que es la cocción, la molienda, la fermentación y la destilación. En la cocción se realiza con la cocción del maguey, que es en hornozas de flor de la piel y con el empleo de troncos fondosos. Esta cocción se realiza con el vapor que sale de las piedras que se ponen a calentar con ayuda de los troncos. La siguiente es la molienda. Esta se realiza con una desgarradora en la cual se obtiene jugo y la fibra. Esta se deposita en unas barricas de madera. La siguiente es la fermentación. Dependiendo en cuál temperatura esté, puede durar entre 10 a 15 días la fermentación. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Josué David Martínez Martínez. Soy del grupo 3 LG12 y hoy le voy a hablar sobre las características y el origen del mezcal. La primera característica que tenemos que tener en cuenta de un mezcal es saber quién fue el que lo elaboró, la fermentación por la que ha pasado, en qué tipo de horno se realizó y, muy importante, saber que este es 100% agave, ya que de lo contrario no se le consideraría un mezcal. La segunda característica que se toma en cuenta es el color. Los mezcales por lo general tienen un color brilloso y translúcido, pero algunos que han pasado por algún proceso de añejamiento, su color cambia a un opaco, pero su sedosidad sigue siendo la misma. La tercera característica es el olor. El olor de un mezcal debe ser un olor a maguey ahumado, a maguey cocido o una esencia a tierra. No se debe de detectar olores agresivos ni mucho menos un olor a caña, por lo que siempre se recomienda oler bien los mezcales para determinar que sea uno de una buena calidad. La cuarta característica del mezcal es su grado alcohólico. Por lo general los mezcales deben de tener aproximadamente un 45% como mínimo, ya que de lo contrario, de tener menos, significa que este no es un mezcal de calidad y se recomienda no consumirlo. Por ello siempre debe ser de importancia que se revise el grado alcohólico que contiene. Como quinta característica tenemos el perlado. El perlado son las pequeñas burbujas que se generan al momento de servir un mezcal. Cuando nosotros lo servimos al momento, en el vaso se comienzan a formar pequeñas burbujas de aire. Estas pequeñas burbujas tienen que durar mínimo aproximadamente 15 segundos para que nos hagan saber que es un buen mezcal. Siempre se van a presentar en mezcales de entre 45 y 55 grados en su porcentaje de alcohol. En cuanto no aparezcan o desaparezcan por más tiempo o menos, significa que el mezcal no es de calidad y pues no se tiene que consumir. El mezcal tiene diferentes orígenes en cuanto a su preparación y su nacimiento. Una teoría que se conoce aquí en México es que alrededor de los 4000 a.C., en Xochitecatl, Cacaxtla, que es el estado de Tlaxcala,
Ya se conocía el proceso de fermentación y el destilado del mezcal, pero no se tiene 100% seguro, ya que muchas personas o muchos investigadores que se han dedicado a esto dicen que nació en Colima, aquí en México, donde se ha habido evidencias de cómo se llevaba a cabo la destilación de esta bebida. También muchos dicen que es en Oaxaca, ya que esta bebida es producida precisamente en este estado, donde dicen que el mezcal nace de este estado, pero realmente no se tiene una ciencia cierta de dónde es exactamente el origen de esta bebida que viene desde la prehistoria. Incluso pues podemos decir que nuestros dioses antiguos pudieron llegar a consumir esta bebida y la dieron a conocer en todo el mundo, y actualmente tenemos la mayor producción de mezcal aquí en México, en el estado de Oaxaca, entre otros. Y podemos decir sobre el mezcal, esta bebida también tiene una denominación de origen aquí en México, que fue avalada por la Ley de la Propiedad Industrial. Esta ley, en sus artículos 161 y 162, nos da a entender que ciertos estados de la República Mexicana tienen la denominación de origen por cultivar y fabricar esta bebida. Los estados que tienen este derecho a decir que el mezcal es de ellos es Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. Por ende, otros estados no pueden generar su propio mezcal, ya que estos estados tienen los derechos de esta bebida, entonces ciertamente no puede ser fabricada por otro estado. Mi nombre es Alejandro y yo les voy a hablar un poco sobre el tequila. El tequila es un destilado que procede de la fermentación y posteriormente destilado de los jugos de la planta del agave. Para ser considerado tequila, la planta tiene que ser de su denominación de origen, en este caso Jalisco, y tiene que ser de agave azul o agave tequilero. Existen 295 tipos de agave, pero solo se ocupa de la variedad del agave azul para hacer tequila. ¿Y qué quiere decir tequila? En el estado de Jalisco hay un pueblo con el nombre de este destilado. En lengua náhuatl significa lugar de trabajo, que hace referencia a todas las labores de campo que se realizan en ese estado. A los cultivadores de agave comúnmente se le llama gimadores. La pureza del tequila. Para el tequila la pureza tiene diferentes grados de pureza que se determinan a través de los azúcares. Se le considera 100% puro cuando los azúcares de este son exclusivamente de agave azul. Cuando se ocupan otros tipos de azúcar como caña de azúcar o jarabe de maíz, se le considera mixto. Solo se le puede llamar tequila a aquel que por lo menos tenga el 51% de azúcar de agave azul. Yo les hablaré sobre la elaboración y los tipos del tequila. Bueno, como primer paso, primero se hace una extracción del azúcar. Posteriormente esto se hace una fermentación con las levaduras y después se hace una destilación mediante el alambique. Ya después de esto se puede directamente envasar o hacer un tipo de añejamiento o madurado. Esta puede durar esta se puede almacenar en ¿cómo se llaman? Unas barricas de roble o encino. Después de estos vienen los tipos que pueden ser entre el blanco o plata, el joven u oro, el reposado, el añejo, el extra añejo o uno tipo que se llama reserva. ¿Cuál pasa? Bueno, explicaré en qué constan cada una de estas. El blanco o el plata consta con una maduración de menor a 2 meses. El joven o el oro o oro es que se llama un añejado, o este añejado también se puede mezclar con abocantes autorizados. El reposado con una maduración de mínima 2 meses. Esta puede estar mezclada con añejo o extra añejo. El añejo es una maduración de madera de al menos 1 año. El extrañejo una maduración de al menos 3 años.
y la reserva que esta está caracterizada por que utiliza la distribución máxima cantidad dentro de los añejados que elabora una casa productora. Mi nombre es Rubí Segura Maldonado y les voy a hablar sobre el bacanora. Este es un destilado que es originario de México, no tiene un color y tiene un alto grado de alcohol. Esta es una bebida muy parecida al mezcal y está hecha a base del agave. La mayoría de la producción de esta bebida se encuentra en Zaguaripa, en Arivechi, Cumbas, Guasabas, Moctezuma, Bacanora, San Pedro, que está en el estado de Sonora. Esta bebida se realiza de manera artesanal, pero ahorita ya existen algunas recomendaciones de que se haga de manera industrial, ya que existe una alta demanda sobre este destilado. Mi nombre es Andrea Melanie Hernández Villalpando y yo les voy a explicar sobre dos destilados, la charanda y el sotol. Bueno, comencemos con el sotol. El sotol es una bebida alcohólica destilada elaborada de la agavacea, también llamada sotol. Es un tipo de mezcal y según su añejamiento se clasifica en blanco o plata, reposado, añejo, extra añejo, platino y abocados. El blanco o plata es sin añejamiento. El reposado es con crianza en madera entre 2 y 6 meses. El añejo es reposado en madera hasta 24 meses. El extra añejo tiene una crianza de 5 a 7 años en madera. El platino se trata de un destilado triple sin añejamiento. Y el abocado es aquel a los que se le añaden ingredientes como fruta, semilla o hierbas para aportar sabor y aroma. Y bueno, contando un poco sobre la historia de este destilado, el sotol se elaboraba durante rituales religiosos o como remedio medicinal. También se sabe que los tarahumaras y anasasis fueron los primeros en elaborar esta bebida célebre del desierto. Sotol viene del náhuatl sotoyin, que significa dulce de calabaza. El sotol cuenta con una tradición de producción milenaria, ya que se han encontrado prestigios del año 700 después de Cristo en la antigua ciudad Paquime. Y bueno, el 29 de noviembre del 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de la protección de origen de este destilado en el estado de Chihuahua. A su vez, se regula por normas oficiales mexicanas relativas al cultivo y cosecha del agave, las cuales son la NOM 005 Regnat 1997, la NOM 007 Regnat 1997 y la NOM 159 SCFI 2004. Hablando un poco de sus características, este destilado se elabora artesanalmente, es decir, pocas veces es industrializado y bueno, se comenzó a elaborar después de la llegada de los españoles, ya que los nativos no conocían el método de la destilación. Y bueno, se utilizó en la región como alimento por sus fibras y el tallo de la flor se utiliza como productor de fuego. Y es curioso que este destilado se añeja en diversos recipientes tales como el roble, encino, castaño, haya, fresno u otras alternativas.
Y bueno, por último, en cada municipio este destilado tiene características diferentes, pues depende de la variedad de dacilirio con la que se elaboró y el proceso utilizado. Explicando un poco sobre su elaboración, el sotol está elaborada con una planta endémica de México llamada Dacilirium welleri. Es una especie muy similar al agave, tiene forma de palma con largas y numerosas hojas. Los bulbos de esta planta se utilizan en la pastelería y las flores se utilizan para comer en tortillas, tamales y otros guisos. Una vez que se recolectan y se deshoja esta planta, los cogollos y pencas se asan, se fermentan y se destilan. Es característico de este destilado que se excave un hoyo en la tierra y se hace la cabeza de la planta para darle un sabor ahumado. Eh, este destilado se suele o se puede destilar hasta 2 veces. El sotol se considera una bebida orgánica ya que está elaborada de una planta silvestre pura y bueno, porque se produce artesanalmente y su grado de alcohol llega desde el 38 al 45%. Y como último punto tenemos la denominación de origen, donde encontré que representa la historia y es parte indiscutible y típica de la cultura de los estados del norte de México, principalmente Durango, Chihuahua y Coahuila. Bueno, pasamos con la charanda. La charanda es una aguardiente incoloro con un sabor a vainillado, lo que lo hace una de las bebidas regionales preferidas del país. Esta bebida se obtiene fermentando y destilando caña de azúcar, ya sea utilizando jugo, melado, piloncillo o melaza. Y el resultado obtenido es una bebida con una cantidad mayor de azúcar que el ron. La caña de azúcar la conocemos como destilado de caña y para que sea 100% original no se debe mezclar en frío o con preparaciones pesadas. Y bueno, tenemos 4 tipos de charanda: charanda blanca, charanda dorada u oro, charanda reposada y charanda añejada. La charanda blanca no lleva ningún procedimiento extra. Su gradación alcohólica debe ajustarse con agua de disolución para lograr entre el 35 y 55%. La charanda dorada u oro puede ser abocada. Se puede suavizar el sabor del destilado mediante la adición específica de color caramelo, extracto natural de roble o encino, glicerina o jarabe a base de azúcar, siempre sin sobrepasar el 1.1% del volumen total antes del envasado. Normalmente es el resultado de una mezcla de charanda blanca con charanda madura y o añejada. La charanda reposada necesita permanecer en recipientes de madera de roble o encino durante al menos 2 meses. Y la charanda añejada es sometida a un proceso de maduración de por lo menos 12 meses en madera de roble o encino. Bueno, contando un poco de su historia, el nombre charanda hace referencia a una palabra purépecha que significa tierra colorada por el Cerro de la Charanda, ubicado en Uruapan, Michoacán, y que también hace referencia al proceso único de esta bebida, en donde se utiliza caña de altura, tierra de cultivo y agua que corre por los alrededores de la barranca de Cupaptitio.
Y bueno, la historia de esta bebida se remota al Cerro La Charanda en la meseta Purépecha, en donde se edificó la primera destilería. Bueno, pasando con sus características, al igual que el sotol, la charanda se sigue produciendo de manera artesanal. También esta bebida tiene un ingrediente principal y clave, que es la caña de azúcar, que se cultiva en la zona de tierra caliente y la zona lacustre. Este destilado puede pasar por un proceso de añejamiento adicional en barriles de madera de encino o de roble, y es de aquí donde obtenemos un producto refinado con tonalidades ámbar o azul. Esta bebida tiene notas dulces y un sabor ligero a caramelo por el azúcar natural con la que se elaboró, y puede tomarse sola o mezclarse con la coctelería. Explicando un poco sobre su elaboración, el ingrediente principal de esta bebida se procesa para obtener melaza, jugo, piloncillo o melado. Posteriormente se fermenta y se pasa por 2 destilaciones para obtener un volumen alcohólico de 50 y 55 grados. Esta bebida debe reposar en barricas de encino y roble para que adquieran su característica tonalidad ámbar por lo menos 3 meses. Y bueno, para finalizar, en su denominación de origen encontré que cuenta con una certificación de origen en la que se reconoce a la región de Uruapan, Michoacán, como su centro de procedencia.